Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo una recopilación de relatos, los mejores relatos del 2023, como es costumbre cada año en este canal. No estoy incluyendo relatos de la Santa Muerte, pues como les mencioné, la próxima semana comienza un nuevo especial de la Santa Muerte. En ese especial, aparte de incluir 3 relatos nuevos de la Santa Muerte, estaré incluyendo una recopilación de los mejores relatos del 2023. Al igual, te agradezco mucho tu visita, si dejas tu like y si te suscribes. Mi nombre es Jesús G. Gracias por pasar a Leyendas de Aquí y Allá. Sin mayor tema, te dejo con esta recopilación. El sicario y la brujería. Abraham era un niño quien vivía en una familia con ciertas tendencias un tanto violentas, pues su padre era un matón a sangre fría. Era un sicario y tenía conductas agresivas que normalmente ponían en peligro a la familia. Y ese criminal, padre de Abraham, de nombre Juan, un día ese hombre salió con su esposa a una cita y dejando a Abraham al cuidado de la nana. Juan tenía una velada placentera con su esposa. Salieron a un restaurante de mariscos, mientras Juan, quien pertenecía a un grupo armado de esa ciudad y también se había hecho de un renombre por los múltiples homicidios que había efectuado, teniendo la reputación del sicario más efectivo y sumamente peligroso. Ese día, mientras comía mariscos placenteramente, sin Juan notarlo, se acercaron 2 sujetos, mismos quienes parecían comensales del lugar. Al acercarse mucho a la mesa de Juan, sacaban armas de fuego y comenzaron a acribillarlo, junto con su esposa, y así se apagaba la vida de esa pareja, dejando huérfano a Abraham. El único pariente cercano que podía ver por Abraham era una tía que sí le había visto solo un par de ocasiones con anterioridad. Sin embargo, esa tía, de nombre Jacinta, a pesar de que su hermana no era muy apegada a ella, Jacinta siempre quiso a su hermana, y aparte de que Jacinta jamás tuvo hijos, pues la tía de Abraham era bruja y siempre fue mal vista en la familia y la excluyeron del círculo familiar. Jamás se casó, pues ella mencionaba que ella ya se había casado y que su esposo era Satanás, y por eso no podía pertenecer a ningún otro hombre. Así era que Jacinta se hizo cargo de Abraham desde bebé y comenzó a criarle como a un hijo, teniendo cuidados y atenciones para el pequeño Abraham, llevándole a la escuela y queriéndole como si fuera su propio hijo. Un día Abraham, dejando ya de ser bebé y ya siendo un niño, le preguntó a su tía Jacinta sobre otros niños que tendrían su primera comunión, que iban en la escuela con él. Sería su primera comunión con Dios y que estaban bastante emocionados, que si él también la tendría. Su tía le mencionó que no, que la primera comunión de Abraham sería muy diferente, y también le explicaba que no adoraban a las mismas entidades que sus compañeros de escuela. Pero Jacinta trataba de explicarle a Abraham que ellos veneraban otro tipo de dioses, por decirlo de otra manera, y que aparentemente él ya estaba listo para aprender esas artes obscuras, pero que no les tenía que contar a sus amiguitos de la escuela sobre el dios que adoraban, pues podrían juzgarlo o hacerle burla e incluso correrlo de la escuela. Así que lo llevó a un cuarto bastante amplio, en el cual Jacinta
era donde hacía brujería. Y no solo eso, tenía figuras de sus entidades obscuras y un sinfín de plantas y cosas de todo índole. Lo acercó a una enorme figura negra. Era una figura de Baphomet. Prendió las velas de esa habitación. Comenzó a dibujar con una tiza roja ciertos símbolos en el piso, mientras prendía algunos inciensos y velas. Sacaba unas hierbas y comenzó a hacer un tipo de ritual en ese lugar. Mientras pasaba las hierbas y el incienso en ese sitio donde había hecho esas figuras, al igual, en ese ritual invitaba a varias entidades obscuras para que se dieran cita, pues mencionaba que estaban de fiesta, ya que sería la primera comunión de su hijo, puesto que ya lo veía como a su propio hijo. Abraham estaba bastante confundido, sin embargo, no estaba asustado, pues su tía siempre le había contado historias de brujería, relatos sobre el demonio, también de la Santa Muerte y de la santería, y jamás se los había contado de una manera que le hiciera sentir miedo. Más bien todo lo contrario. En esos relatos los describía como entidades bondadosas y bastante justas. Era por eso que realmente el pequeño Abraham no tenía miedo en ese ritual que estaba haciendo su tía, porque él ya sabía los nombres de esas entidades que su tía invocaba para hacer la primera comunión, esa primera comunión infernal. Abraham se acostó en el piso, el cual su tía ya había preparado, y su tía comenzó con el ritual. Sacó una gallina negra, a la cual le quitó la cabeza y comenzó a vertir la sangre de ese animal en ese sitio. También encima del pequeño Abraham, cuando se escuchaban sonrisas siniestras dentro de esa habitación, y la tía de Abraham le decía: escúchalos, hijo, todos están aquí, ellos vinieron, son los invitados a tu fiesta. Y Abraham veía caras de demonios merodeando esa habitación entre las sombras, cosa que no le daba miedo, pero sí era bastante extraño y raro de ver. Cuando de la gran figura de Baphomet comenzó a escuchar una voz bastante penetrante que decía: el día de hoy te conviertes en un fiel siervo de Satanás y tendrás mi protección. Tienes que servirme y cumplir con mis designios. Yo te cuidaré con mi regazo. Tu padre y tu madre te envían saludos desde el infierno. Bienvenido seas al reino de Satanás. Posterior a eso, poco a poco se iban disipando esos ruidos que infestaron ese lugar. Después de eso continuaron pasando los años, y dentro de lo que cabe, Abraham tuvo una infancia relativamente normal, aunque siempre siendo adiestrado por su tía en artes obscuras, en brujería, en santería, en satanismo, entre otro tipo de cultos. Y para infortunio de Abraham, muchos de los clientes habituales de esa señora eran integrantes del crimen organizado, que iban por la buena reputación de esa bruja en relación a protección y venganza. Así fue que creció en un ambiente sumamente tóxico, en el cual escuchaba hablar bastante de quien fue su padre Juan, mismo que tenía una reputación como sicario bastante efectivo. Y así Abraham romanceaba con el arquetipo de la figura de su padre. Al igual, ya sabía de muchas de las artes obscuras. Incluso sabía hacer brujería y santería, bastante efectiva y fuerte. Y no solo eso, en esa etapa juvenil, adoraba entrañablemente a deidades obscuras. Abraham cada vez se juntaba más con personas de ese tipo de círculos delictivos. Sin embargo, jamás se había adentrado de lleno en aquellos grupos criminales, pues su tía, a quien veía como a su madre, le marcó los límites.
Pero un día llegaron unos matones a sueldo al lugar donde Jacinta trabajaba y le acribillaron a sangre fría, pues eran personas de la plaza contraria, quienes sabían que Jacinta con su brujería ayudaba al grupo rival para tener mayor efectividad en contra de ese grupo. Y esas personas, quienes también creían en ese tipo de pensamientos mágicos, decidieron finiquitar con la vida de Jacinta. Así fue que se dio esa ejecución de Jacinta y posteriormente se hizo el funeral de esa bruja. Abraham tenía el alma en un hilo de sufrimiento, pues era como si hubieran matado a su propia madre. Así que ese joven se unió al grupo contrario que había terminado con la vida de su madre, y ese joven siempre portaba un escapulario de Satanás, mismo que había recibido como regalo de Jacinta. Abraham comenzó de lleno en esa vida delictiva, siendo un matón a sueldo, pues ese joven no quería ni dinero ni estatus. Lo que ese joven quería era venganza al más no poder. Así fue que le reclutaron, y ese joven era sumamente efectivo. Parecía que las balas ni siquiera le rozaban, o que simplemente se desviaban de su cuerpo, pues aparentemente tenía la protección de Satanás. Incluso, ese sicario tenía un gran tatuaje del diablo en el pecho, y también se ganó ese apodo del diablo entre sus conocidos. Abraham aseveraba conversar con el diablo y también comenzó a hacer trabajos de brujería para miembros de ese grupo delictivo, trabajos sumamente efectivos, casi igual que los de su tía. Fue así que comenzó a tener relevancia en esa organización, ya que era enviado a realizar trabajos como sicario, casi imposibles. Parecía simplemente que las balas se desviaban y no le alcanzaban. Incluso muchos de aquellos gatilleros contrarios comenzaron a tenerle bastante miedo, pues su reputación de brujo satánico le precedía más que la del matón. Y aquellos hombres, quienes salían bien librados y con vida después de enfrentar a Abraham, a los días después morían en condiciones bastante extrañas, y siempre aseverando que días antes de morir veían una sombra que les acompañaba a todos lados y tenían horribles pesadillas presagiando su propia muerte. Era así que incluso nadie se quería meter contra Abraham, y mucho menos sus enemigos de grupos contrarios, pues temían que les fuera a pasar lo mismo que a las otras personas, y el terrible destino de enfrentar a ese joven brujo sicario. Un día Abraham se disponía a dormir, ya a altas horas entrada la noche. Mientras estaba acostado, sintió que alguien se recostó a un lado de él y escuchó una voz que decía: No voltees, que aún no te has ganado el derecho de verme, pues tantos envidiables dones tienes por parte mía. Y yo quiero un tributo. No quiero cualquier tributo. No quiero un sacrificio de animales. Tampoco delincuentes de los que normalmente matas a sangre fría. El tributo el cual quiero y deseo que me hagas es que me des un sacrificio de una buena familia católica. Quiero que mates a todos los miembros y mañana te enviaré a alguien que te dará la dirección para encontrar a esa familia que añoro como sacrificio. Abraham no podía negarse, pues él estaba muy agradecido por haber encontrado su venganza en tantos eventos peligrosos y poder salir avante y bien librado. Al igual, estaba muy agradecido por el miedo que había logrado infringir y esa reputación que había logrado forjar. Pero a su vez,
Abraham tenía algo de empacho en hacer esa acción, pues realmente él era un sicario que exterminaba gente detestable, que también pertenecían a ese grupo criminal, pero no lo hacía con personas de bien, porque a pesar de todo, Jacinta siempre le había inculcado valores humanos a pesar de ser una bruja y servirle a Satanás. Sin embargo, él trataba de mentalizarse que tenía que pagar el favor con el patrón. Así era como Abraham le decía al diablo. Así que esa noche en un sueño veía a un extraño hombre de una vestimenta bastante elegante, y ese señor le decía: soy Leviatán, un enviado de Satanás. El día de mañana te daré el domicilio de la familia a la cual tienes que dar como sacrificio, y así tendrás la dicha de ver el rostro del maligno y seguir con sus favores. Así, Abraham solo despertó abruptamente en la madrugada. Al día siguiente se encontraba atento de las señales y del encuentro de aquel hombre. Salió a realizar algunos pendientes y llegó a una cantina en la tarde, ya casi de noche, cuando el cielo ya pardeaba. Se encontraba con 3 amigos y aquellos tipos se encontraban tomando de lo más casual. Abraham, creyendo que solo tal vez todo había sido un sueño y nada más, se encontraba un tanto más relajado ya con esa idea. Mientras se encontraban en esa cantina cómodamente, la cantina de ese sitio se opacaba por un constante ladrido de perros a la redonda, que comenzaron a ladrar con bastante odio y furia hacia algo o tal vez hacia alguien. Llegaba un aroma un tanto raro que se hacía presente. Era un aroma como de algún tipo de perfume bastante caro, mezclado con un olor a carne podrida y algo descompuesto. Entraba un hombre con un porte imponente y de bastante elegancia, de hecho muy elegante para esa cantina. Ese hombre, al entrar, era visto por todos, pues por su imponente presencia era imposible no notarlo. Volteó a ver a Abraham y se le acercaba lentamente, mientras lo veía directamente y fijamente a los ojos. Sus compañeros, al notar esa acción, se llevaron la mano en dirección a sus pistolas, creyendo que tal vez fuera un atacante de algún grupo contrario. Pero en ese momento quedaron inmóviles en un tipo de trance, y dentro de ese trance tenían terribles pesadillas en las cuales ellos mismos se divisaban en el infierno, ardiendo entre ríos de lava, siendo torturados por criaturas demoníacas. Abraham, para ese momento, sabía que ese hombre era Leviatán, mismo quien su señor le había dicho que se le iba a presentar. Así tomaba asiento en esa mesa, entre el bullicio del lugar, risas y copas. Ese hombre le decía: siempre cumplo mi palabra, y como bien te dije que me iba a hacer presente, lo estoy cumpliendo. Y esta es a la familia que tienes que entregar como ofrenda al maligno. Así le daba un papel semiquemado, le daba un domicilio de la familia a la cual se había elegido para ese sacrificio. Leviatán se levantó y se fue. Al salir de esa cantina, como por arte de magia, los ladridos de los perros terminaron, y después de un par de minutos, el trance de sus compañeros terminó. Pero cuando sus compañeros regresaron en sí del trance, solo se hacía presente un llanto agónico en ellos, pues no era para menos. Habían tenido una visita al infierno y veían lo que ya les esperaría. Abraham, con experiencia en el sicariato,
Sabía que antes de llegar y matar a la familia a sangre fría, tenía que hacer reconocimiento del lugar, de las rutinas y horarios de esas personas. En ese punto, cuando hacía ese paso, se daba cuenta que la familia a quien tenía que sacrificar era la de su mejor amigo de la secundaria, con quien se había sentido bastante identificado en esa etapa de vida. Pues ese amigo también había sufrido por aquella pérdida de sus padres, al igual que él, y también veía que tenía una linda familia, con 3 hermosos hijos. Eran 2 niñas y un varón. También veía que tenía una esposa que parecía respetarle y amarle bastante. Y a su vez, al darse cuenta que había caído en una suerte de trampa del diablo, trataba de recular e intentar contactarlo mediante oración para negociar y cambiar ese sacrificio, y que le pudiera cambiar el objetivo, pues realmente no quería matar a la familia de quien fue su mejor amigo en aquel momento. Pero la oración era totalmente infructífera, pues no lograba hacer contacto alguno. Ese hombre se sentía desesperado, incluso se comenzó a replantear la idea de quitarse su propia vida, pues después de pensarlo por horas y días, llegó a la resolución que no mataría a su mejor amigo, pues tenía una vida totalmente realizada. Así, en esa catarsis, Abraham bien sabía que había fallado. Él sabía que le había fallado al diablo y estaba consciente de que recibiría un terrible castigo por esa desobediencia, pero Abraham lo aceptó y aún así perdonó la vida de su amigo. También supo que había sido una trampa de Satanás, pues él bien conocía el tipo de juegos del diablo y cómo eran retorcidas y engañosas sus tretas. A pesar de todo, Abraham le seguía adorando y rezando y sirviéndole, pues él creía que tal vez Satanás le daría una segunda oportunidad. Un día, ese grupo delictivo al que pertenecía ese sicario le dieron una misión a Abraham. Era una misión, por decirlo habitual, para ese matón. Incluso era una de menor riesgo, de las cuales le había tocado enfrentar con anterioridad. Así que Abraham hizo lo propio para desempeñar esa labor. Se preparó con armamento, también realizó el estudio de campo, y así, cuando ya estaba preparado para su labor, se dispuso a realizar su trabajo, como él ya sabía desempeñarlo. Entonces, después de seguir el objetivo, hasta el punto en el cual era un lugar un tanto solitario, se le acercó, sacó su arma, cuando ya lo tenía para dispararle. Esa arma se encontraba totalmente atascada y jalaba del gatillo. Sin embargo, era infructífero, pero la persona, la cual era el objetivo de aquel sicario, al percatarse de esa acción, rápidamente sacó su propia arma y le disparó múltiples ocasiones a Abraham. Salió de su auto y continuó disparando. Abraham aún no moría. Cuando ese hombre se le acercó antes de morir, se puso muy cerca y a ese hombre se le comenzó a cambiar el rostro. Era un rostro totalmente siniestro y ese hombre le decía: Abraham, hijo mío, yo te di tanto y me decepcionaste. ¿Que acaso no te protegí tanto? No te cuidé en mi regazo y aún así me fallaste. Te muestro mi cara antes de que mueras, pues a pesar de no ser digno de ver mi rostro, yo soy misericordioso y te daré ese regalo antes de morir. Abraham terminó su vida ese día, pues el castigo era inevitable y él lo sabía. Moría mientras veía esa horrible cara. La narcobruja. Ana era una joven mujer
que pertenecía a una tercera generación de brujas, pues su abuela y su madre eran brujas y le enseñaron el oficio de la brujería, como hacer amarres, limpias, trabajos de venganza, leer las cartas, leer el café, cómo atraer dinero y amor, también cómo enfermar a alguien, entre muchos otros trabajos de alta brujería. Ana, realmente al ser la tercera generación y vivir en una época más actual, trabajaba en el local que tenía su madre. En dicho local vendían hierbas, oraciones, figuras de la Santa Muerte y de múltiples santos, también del diablo, veladoras y casi todo lo necesario para un trabajo de magia negra. Era un negocio bastante redituable, pues estaba muy aclientado. Ana era bastante buena, pues parecía tener un don más nato para el dominio de las energías obscuras y una eficacia para tener excelentes resultados en esos trabajos de brujería. Y ella cada vez tenía más clientes, aún siendo solo una joven, misma quien era muy atractiva y tenía una infinidad de guapos y exitosos pretendientes. Sin embargo, a Ana le daba un tanto de vergüenza decirle a esos pretendientes que se dedicaba a la brujería, pues temía que los fuera a espantar y creyeran que tal vez les podría hacer algún trabajo. Sin embargo, Ana comenzó a salir con un joven, quien era un narcotraficante, de nombre Martín, con quien conectó bastante de manera sentimental. Y a ese joven pretendiente sí le confesó que era una bruja. Y a su vez, ese hombre también le confesó que él era un delincuente del crimen organizado. Así comenzaron a salir. Un día Martín recibió un disparo en el estómago y fue internado en el hospital. Ana, bastante preocupada, solo se quedó ahí esperando una recuperación favorable de su novio, aunque esa mujer lo encomendó a la Santa Muerte mientras se encontraba lesionado de gravedad. También encomendó la salud de Martín a entidades de la santería. Aunque ese hombre estaba enfermo de gravedad, aún así, al paso de las semanas, se recuperó poco a poco, y su novia se lo adjudicó a la magia negra que había hecho sobre aquel hombre. Mismo hombre, quien también creía haberse salvado por el milagro de esas entidades y gracias a la brujería. Fue así que ese líder de plaza rápidamente se fue a hacer un tatuaje de la Santa Muerte. Al igual, se hizo muy adepto. Comenzó a involucrarse bastante en el tarot, en la numerología, en adoración a diversas entidades. Era tanto el fanatismo de ese jefe criminal hacia esas artes obscuras que comenzó a gastar bastante en chamanes, brujas, brujos, santeros, etc. Incluso mandó a su novia, a Ana, a que estudiara con los mejores brujos de Catemaco y también con los mejores santeros de Cuba. Y Ana, vaya que aprovechó esa sabiduría que le transmitieron esos maestros de la magia negra. Fue una formación de varios años, así que una vez, Ana, ya consolidada como una bruja bastante poderosa, ya no regresó a trabajar al local que tenía con su madre y su abuela, pues pasó a formar parte del narco como asesora, y en esa fracción del crimen organizado, ella hacía trabajos encomendándose a San Judas Tadeo, a la Santa Muerte, al diablo, a Changón, quien es una deidad de la santería, al Cristo Negro, entre múltiples entidades usadas en la brujería. También les hacía trabajo de brujería a todo el arsenal de armas que formaban parte del inventario
que tenía ese grupo armado, pues era para que les fuera mejor en las batallas. Al igual, leía las cartas del tarot para saber qué estrategias serían buenas y cuáles otras no eran tan buenas. Así que Ana cada vez se posicionó más y más, y ese cartel cada vez dependía más de los trabajos de esa bruja, pues ella también hacía trabajos para generar envidias internas de grupos contrarios. Esas envidias hacían que los cárteles contrarios se fracturaran. Así los podían debilitar y hacer que entre ellos mismos se terminaran matando, dejando el camino libre para el cártel de Martín y que se fuera expandiendo más y más. Esa bruja cada vez se ganaba una reputación dentro de ese grupo, pues la verdad era que la gente le comenzó a tener miedo y respeto, pues cuando Martín no estaba disponible, ella tomaba la batuta, era quien ponía orden y se encargaba de que los planes se ejecutaran al pie de la regla. Al igual, le hacía limpias a varios miembros del cartel que comenzaron a tenerle mayor fidelidad a Ana, pues con ella veían un mayor liderazgo y también una mayor inteligencia. Aparte por sus dotes de magia, le daba un extra porque los miembros de ese grupo se sentían más protegidos, pues ellos creían bastante también en la brujería. Y por otra parte, Martín comenzó a tener ciertas conductas un tanto erráticas, pues comenzó a beber bastante alcohol y consumir sustancias ilícitas, cosa que le comenzó a afectar en sus decisiones. Al igual que se volvió bastante paranoico, cosa que le ocasionaba tener problemas de sueño y desconfiar de casi todo el mundo. Un día, Ana fue al local de brujería de su madre, solo para visitarla. Su madre se ofreció a leerle las cartas de tarot a Ana y le presagió todo el peligro que corría. También le decía que su novio le estaba engañando, cosa que hizo que Ana se pusiera totalmente loca de celos, pero sin perder la cordura en su totalidad, pues a pesar de que su madre le había leído las cartas y sí creía en lo que las cartas le auguraron, sin embargo, ella quería tener pruebas tangibles. Así fue que puso a investigar a uno de sus sicarios de confianza, alguien que sabía que no le iba a traicionar, pues ese sicario de nombre Alfonso, por los trabajos de brujería que le había hecho, le había salvado la vida en múltiples ocasiones. También le había ayudado cuando peor la estaba pasando. Fue así que se ganó la confianza total de ese hombre, mismo quien comenzó a vigilar a su novio Martín con mucho sigilo. Al igual, Alfonso estaba dispuesto a dar o perder la vida por Ana incondicionalmente. Así que ese sicario se puso a realizar el trabajo. Pero en ese trabajo, más que utilizar un arma de fuego, realizaría el trabajo utilizando una cámara, mismo quien captó a Martín siéndole infiel a Ana. Y no solo con una mujer, más bien eran varias. Incluso, en esas pruebas que Alfonso logró recolectar en la investigación, era que ese jefe de plaza tenía hijos con otras parejas, mismas que había ocultado de Ana. Ana vio todo el material documentado que era sumamente comprometedor en contra de su novio Martín, cosa que hizo que Ana quedara totalmente devastada, pues tanto que había hecho para ayudar a Martín. Así fue que le dijo a Alfonso que no dijera nada, pero que seguiría necesitando de su ayuda, pues que iba a sustituir a Martín en la plaza y que ella sería la nueva líder de esa organización, pero que seguiría necesitando la ayuda de Alfonso. Y también le prometió a ese joven sicario que si le ayudaba, él crecería,
crecería bastante rápido en la organización y que dentro de poco sería un líder dentro de esa fracción, que solo le pedía un único favor, y ese favor era que no la traicionara, que si lo llegaba a hacer, sufriría el peor de los castigos que jamás hubiera imaginado. Alfonso mencionaba que jamás le traicionaría, incluso ni en el peor de los escenarios, pues que él jamás sería un sapo, como se llama a un traidor en la jerga del sicariato. Así era que Ana solo consumó su plan de una manera silenciosa, sin decir nada, pues ella quería venganza. Ella quería hacer sufrir al malnacido de Martín por serle infiel infinidad de ocasiones. Así fue que un día, Martín llegando ya bastante de noche y en un estado de ebriedad, esa noche había llegado bastante borracho, con trabajos podía saber qué estaba diciendo y apenas podía mantenerse en pie. Fue así que esa bruja aprovechó, le cortó un mechón de cabello, también le hizo una pequeña pinchadura con una aguja en el pulgar para extraer sangre. Extrajo semen, también saliva, le hizo beber un extracto con plantas como toloache, polvo de huesos de muerto, líquido menstrual, orina de Ana, sangre de gallo negro, entre mil cosas que mezcló y dejó fermentando por semanas. Lo cubrió con una cera negra, invocando a múltiples demonios, muchas entidades de la magia yoruba y también de la santería, al igual a la Santa Muerte y a otros santos que están prohibidos por el Vaticano, pero que son sumamente efectivos para la magia negra. Pues Ana era una mujer despechada y ambiciosa de poder, y no existe nada más peligroso que eso. La verdad era que Ana ya no buscaba el amor de Martín, pues a pesar de que sí le amó con locura, había tocado las mieles del poder, y ella quería ser quien liderara esa organización criminal. Fue por eso que se dispuso a ser la nueva patrona, y se disponía a hacerlo en silencio, ya que recordaba una frase de su abuela, quien también era bruja, y le decía: siempre que hagas las cosas, hazlo en silencio, pues quien come callado, come más veces. Ana quería hacer un títere de su novio con ese poderoso brebaje, cosa que en un par de semanas consiguió, pues Martín solo se sometía a las órdenes de Ana, y esa bruja solo le decía qué hacer, cómo comportarse. El liderazgo de Ana era realmente bueno, pues esa bruja consiguió al tiempo el dominio y respeto de todos los integrantes de ese cartel. Aunque la imagen de líder la seguía teniendo Martín, pero Martín ya solo era un títere y una marioneta de Ana. Ana trataba de ayudar a todos los miembros de ese grupo delictivo. Les ayudaba con dinero, con trabajos de brujería que era bastante efectiva. Les ayudaba así poco a poco a la gente que le era leal. También la gente que le era leal a Martín fueron cambiando de bando y comenzaron a inclinarse a hacerle cada vez más leales a Ana. Después de varios meses, Ana ya era prácticamente la jefa de ese grupo delictivo y Martín solo había pasado a ser un peón. Así era que Ana, ya un tanto sintiendo que Martín ya no era necesario en esa estructura, pensó en hacerle un trabajo de brujería para que por fin ese trabajo exterminara con su vida. Pero optó por hacer una jugada un tanto más fácil y le dijo a Alfonso, quien para ese punto ya era jefe de sicarios y al igual también era amante de Ana. Le pidió que exterminara a Martín, pues que ese hombre ya no era útil para la organización,
que ya se había convertido prácticamente en un estorbo. Así fue que Alfonso le siguió un día que Martín salió a un parque público para sacar a pasear a los perros de la familia, pues fue una orden que recibió de Ana, y como buena marioneta, Alfonso solo acató la orden. Ana fue muy enfática y quería a todos los perros sanos y salvos, o que de lo contrario, Alfonso pagaría caro el precio si alguno de los perros salía lastimado. Y así era que ese sicario, siguiendo al pie de la letra esas indicaciones, salió, observó a lo lejos a Martín, lo veía con un par de perros, y Alfonso se acercó poco a poco, y ya teniendo a la distancia a Martín, sacó su arma de fuego y le disparó, siendo muy cauteloso en no lastimar a los animales. Martín, en un acto seguido, cayó al suelo, en un charco de sangre. Alfonso tomó a los perros y los subió a una camioneta. Así se marchó y condujo para dejar a esos animales con la patrona, a la bruja, a la señora. Ana recibió la noticia de la muerte de su novio, al igual todo el grupo criminal, quien solo se quedaba con un coraje y una expectativa de qué iba a ocurrir, pues Ana mencionaba que el grupo contrario había matado a Martín, pero que el nuevo líder de ese grupo sería Alfonso, y que ella seguiría muy de cerca toda la actividad y la logística. Lo que ese grupo criminal no sabía era que realmente ella era la jefa absolutamente, y que ella tenía el poder total de ese grupo del narco, pero había puesto una fachada para ella no ser descubierta, pues Alfonso solo era un siervo a cumplir los designios de su señora. Todos le respetaban a Alfonso, pues era un gatillero valiente y sanguinario, era bastante violento y sin miedo a morir. Pero detrás de esa fachada de matón, Ana realmente era quien tomaba las decisiones en base a la lectura del tarot, en base a los consejos de la Santa Muerte, en base a adoración a Jesús Malverde, en base a todas las entidades y deidades que le aconsejaban cómo proceder. Ana pasó a tener el poder absoluto por ser una bruja, pasó a ser una narcobruja, con ese poder que le arrebató a su amado. El vendedor de la muerte. Antes de comenzar, permíteme agradecer a quien nos hizo llegar esta leyenda. Es mi suscriptor y amigo, Vlog. Si te gusta el hip hop, te invito a su canal, donde Vlog crea unos excelentes temas musicales que son producto de su propio arte. Pero sin mayor preámbulo, vayamos con el relato. Gerardo era un hombre bastante trabajador desde su juventud. Siempre él había tenido el sueño en ser millonario, ya que toda su vida vivió en carencia total. Sin embargo, por esa ilusión con la cual siempre romanceaba de poder llevar una vida de opulencia y lujos, desde su adolescencia, cada viernes, cuando salía del trabajo, compraba un boleto de lotería, tratando de cristalizar algún día ese sueño. Así pasaron 20 años, y durante esos 20 años, evidentemente, pasaron varios eventos en la vida de Gerardo. Sin embargo, esos eventos para nada fueron sucesos interesantes. Él tenía un noviazgo bastante monótono, ya de 12 años de duración, en el cual su novia le reclamaba bastante por no comprometerse al matrimonio. Y Gerardo siempre argumentaba que
Su falta de dinero le limitaba para dar el paso al compromiso. Gerardo había cambiado en esos 20 años, tal vez en 3 trabajos. Sin embargo, jamás estudió ninguna carrera universitaria. Tampoco generó ningún proyecto extra. No mejoró mucho su economía durante todos esos años, pero jamás falló en comprar ese billete de lotería, ya que él realmente tenía fe e ilusión en un día convertirse en millonario, ya que él bien sabía que por sus propios méritos eso jamás pasaría. Después de 20 años de larga espera, la persistencia dio sus resultados y Gerardo ganó el premio gordo, ganó millones y por fin cambiaba la vida de Gerardo, cambiaba a bien. Ese hombre estaba, claro está, estaba totalmente extasiado. Así que una vez que había recibido el dinero, dejó su trabajo, compró un hermoso y costoso auto de buen estatus. Al igual, compró una casa en un vecindario de gente adinerada y de una forma totalmente vil y egoísta. Cortó a su novia, con la que llevaba 12 años de relación. Poco le valió todo el esfuerzo de 12 años que su novia había hecho realmente. Era cosa que no le importaba en lo más mínimo. No le importaba el sufrimiento de esa mujer, ya que él fantaseaba con la lluvia de mujeres la cual le esperaría. Así que una vez estaba instalado en su residencia, comenzó a tener fiestas constantemente, donde siempre se encontraba rodeado de mujeres que solo realmente le interesaba poner en estado etílico a Gerardo para forzarlo, ya desde la inconsciencia, a que les diera dinero. Misma cosa que sí, siempre lo hacía. Ese hombre sentía que tenía una vida de ensueños, pues siempre hacía sus fiestas con mujeres hermosas y presumía su vida lujosa. Su novia, sin embargo, cayó en depresión, pues Gerardo jugó con ella por muchos años. Tampoco fue bueno para compartir ese dinero con su familia, ni los pocos amigos que tenía. Más bien, los alejó. Simplemente quedó nublado por esa vida de excesos y lujos. Un día despertó con una terrible resaca. Ese día caía una llovizna y el cielo también era opaco, cuando recibió una llamada que entraba como spam y decidió tomarla. Contestando, preguntaba cuál era el motivo de la llamada, y del otro lado de la línea un hombre preguntaba que si hablaba con el señor Gerardo, a lo que Gerardo confirmó que sí y preguntaba que qué era lo que deseaba. Ese hombre se presentaba y decía: «Buen día esté teniendo, señor Gerardo. Yo soy un vendedor de paquetes funerarios y tengo diversos paquetes bastantes buenos que tal vez podrían interesarle». A lo que Gerardo respondió: no me interesa realmente. Yo estoy viviendo más que nunca. No me malinterprete. No es que no pueda pagar un paquete funerario. Eso sería muy sencillo para mí. Pero mi yo del futuro, en mi vejez, ya que haya gozado y disfrutado al máximo mi vida,
tal vez me preocuparé de eso. Por el momento no lo requiero. Pero ese hombre insistió y decía: Señor Gerardo, la vida es hermosa y entiendo, el vivir es lo más bonito que existe en el mundo. Las plantas, los animales, las personas, el sentir el calor humano de ese ser que uno ama, llámese la madre, el padre, el hijo, la pareja, incluso hasta el cariño de una mascota. Todo eso es vida, y la vida emana, y gracias a que emana sigue existiendo más vida. Sin embargo, una constante, sin alguna excepción, es que cada vida en algún momento llegará al final. Sin excepción alguna. Habrá vidas que llegarán al final antes que otras. Por ejemplo, señor Gerardo, como las moscas, dichos insectos que solo tienen la dicha o desdicha de tener 28 días de vida, a diferencia de los árboles, quienes pueden gozar, algunos de ellos, de incluso cientos de años. Pero la constante existe, y el parecido entre la mosca y el árbol son dos rasgos característicos. El primero es que ambos son seres vivos, y el segundo es que ninguno de los dos puede escapar de la muerte. E incluso para mucha gente existía la sublimación de la muerte hermosa. Un ejemplo de eso es la cultura vikinga, para quienes no existía nada más hermoso que morir en un campo de batalla. Otra cultura que también veía de una manera hermosa la muerte era la civilización azteca, pues incluso ellos, cuando hacían sus sacrificios, era una adoración a sus dioses, y no existía ningún otro mayor honor para esas personas. La muerte es algo innegable e inevitable, señor Gerardo. Yo le estoy ofreciendo algo, lo cual algún día le servirá, ya que en ocasiones compramos cosas que incluso ni siquiera las necesitamos. Así que justo en este momento tiene la oportunidad para realizar esa elección. No vaya siendo que después no pueda tener esa elección. Le contaré una fábula que le cuento a mis clientes, y seré honesto, me ayuda mucho a la venta. Dicha fábula menciona que existía un señor avaricioso, quien era bastante millonario, y solo el dinero le importaba, ya que su avaricia apartó a los pocos seres queridos que tenía, y cada vez menos gente le buscaba, ya que ese señor acusaba a toda aquella persona que se le acercara, que le quería robar y que se quería aprovechar de su dinero. Pero ese hombre un día murió solo en su gran mansión. El cuerpo se quedó pudriéndose por días, donde fue devorado por ratas, gusanos y moscas. Ese cuerpo del señor permaneció por decenas de años ahí, simplemente abandonado. Tuvo tanto dinero y al final nadie derramó ninguna sola lágrima. Tampoco tuvo un funeral, al menos decente. Es por eso que insisto, si tiene el dinero y realmente el pagar ese
paquete funerario sería algo sencillo. Yo le recomiendo que lo haga. Al igual, yo estaré al pendiente de usted. Si algún día usted no me contesta, mandaré a alguien que verifique que se encuentre bien, que se encuentre con vida, para que no le suceda justo lo mismo que la fábula que le acabo de contar, señor Gerardo. A lo que Gerardo respondía: usted, señor, tiene una tremenda labia. Tiene una tremenda labia para las ventas. Incluso no colgué esta llamada porque lo que usted decía se me hacía sumamente atrapante, pues la analogía de la mosca y el árbol fue bastante entretenida. Lo de la cultura azteca y vikinga también. Y en ese punto, yo estaba a punto de comprar ese paquete funerario. Al final, pagar eso, para mí sería como desprenderme de solo unos cuantos centavos. Solo la verdad, donde me perdió como comprador y cliente, fue en esa ridícula fábula, la cual me pareció totalmente irreal y tonta. Y por favor, ya no me quite más mi tiempo, que mi tiempo es oro, pues yo soy millonario, que disfruta su vida al máximo. Me niego a creer que mi vida terminará próximamente, pero le agradezco ese esfuerzo de venta. Ya no le quito más su tiempo, pero por favor, ya no me quite el mío, el cual es bastante valioso. Me queda hacer unas llamadas para que en un par de horas mi casa sea un harem de hermosas jóvenes, donde estaré disfrutando de todos los excesos. Ese vendedor respondía: señor Gerardo, traté de cerrar la venta y no siempre se puede, pero antes de colgar, solo hágame un último favor. Bien, ya sé que la venta no se logró, pero solo hágame este último favor. Acuda a su habitación y dígame, ¿qué ve? Así Gerardo, solo por el morbo o por saber cuál sería la ocurrencia de ese vendedor, acudía a su habitación. Abrió la puerta y al abrirle se veía él mismo. Se veía muerto con espuma en la boca y los ojos en blanco. Veía ese teléfono. La llamada no tenía ningún número. Era una llamada de spam. Así que respondió al vendedor y decía bastante angustiado que él se estaba viendo a sí mismo, que se veía muerto, que qué demonios estaba ocurriendo. A lo que el vendedor respondía: Gerardo, yo no soy ningún vendedor de paquetes funerarios. Yo soy la muerte, y esa fábula, la cual te pareció ridícula, realmente no es ninguna fábula. Eso es justo lo que te espera, que tu carne será carroña de ratas, moscas, larvas, y que tu cuerpo se quede aquí sufriendo, al igual que tu alma. Nadie, ninguna persona derramará ninguna sola lágrima por ti. A nadie le importa tu muerte. Yo te quise hacer un favor, al menos para que fueras sepultado en Camposanto y tuvieras algunas pocas lágrimas que se derramaran por tu miserable vida, pero la venta se ha cerrado. Incluso aunque me ofrecieras todo tu dinero, ¿yo para qué quiero el dinero? Toda tu vida comenzó a pudrirse
justo cuando el inservible dinero llegó a ti. Gerardo, llorando, le pedía perdón, pero la venta ya se había cancelado. El alma de Gerardo nunca tuvo descanso. El alma de ese hombre se quedó penando durante años, sufriendo, recordando lo egoísta que fue, hasta que años posteriormente entraron a esa finca solo para encontrar un esqueleto poroso, bastante desgastado en esa cama. El castigo del karma. Como ya lo había mencionado en otro video, el karma es un castigo que se regresa magnificado por acciones buenas o malas que hiciste en tu vida, y esas acciones pueden hacer que tu vida dé un giro totalmente radical. Por eso, hay que cuidar bastante bien cuando tenemos en la cabeza hacer daño a alguien, pues no sea que el destino te regrese el karma magnificadamente. A continuación, vayamos al relato. Héctor era un empresario quien trabajaba todo el día, todos los días. Tenía muchas personas a su cargo. Tenía propiedades, incluso una casa en la playa con un yate. Se había enfocado bastante para obtener esa millonaria vida. Al igual, tenía una esposa bastante guapa. Héctor era joven, pero no era tan atractivo. Un día, la contadora de Héctor, quien era una señora con la que había trabajado bastante bien durante varios años, le avisó que a su esposo le habían ofrecido un trabajo bastante bueno en otro estado y que tenía que partir en 15 días, y asimismo tenía que renunciar al trabajo de contadora, pero que le dejaba todo perfectamente al día. Y también le decía que le dejaba bastante tiempo de antelación para que pudiera buscar a algún otro suplente para ese puesto. Buscó a algún otro contador y recibió varios candidatos muy interesantes, de excelente reputación y bien calificados. Sin embargo, su esposa también le recomendó un contador quien era amigo de ella. Así que Héctor, sin pensarlo, le contrató, pues era más que suficiente la referencia de su propia esposa para integrar a aquel amigo de su esposa a sus filas laborales, a aquel contador de nombre Braulio. Lo que Héctor no sabía era que su esposa, Telma, se sentía bastante atraída por su amigo Braulio, y esa era la verdadera razón por la cual le había recomendado a ese contador. Así que Braulio, al ser recomendado por parte de Ana, tenía bastante libertad para acceder a la fortuna de Héctor, y al igual, el poder tomar decisiones, tanto buenas como malas. Y Telma se había acercado bastante a Braulio, y así comenzaron a tener una relación de un romance secreto. Ese contador le mencionó a Telma que tenía acceso a todo el dinero de Héctor, al igual a las propiedades y operaciones financieras. Telma le pedía cosas del dinero de su esposo, robando en secreto, incluso cuando ni siquiera lo necesitaba, pues Héctor le compraba lo que ella le pedía. Así que Telma y Braulio idearon un plan, el cual era quitarle todo ese dinero a Héctor, y con ese dinero viajar
por todo el mundo y darse una vida de ensueño. Y así, sin que el pobre de Héctor se diera cuenta, procedieron a realizar ese plan, y la mitad del dinero iba a las cuentas bancarias de Telma, otras iban a diversas cuentas de prestanombres o en acciones financieras, y solo habían diversificado ese dinero a sitios en los cuales pudieran tener acceso en el futuro. Un día Héctor iba llegando a su casa de un viaje de negocios y al llegar no estaba su esposa, pero esa señora le había dejado una carta en la cual le pedía que le perdonara, pero que él ya no le hacía sentir nada especial, y que a pesar de saber que todo lo que él trabajaba era para darle una vida mejor a ella quería tener nuevas emociones en la vida y que ya no la buscara más, que ella había partido con Braulio y su fortuna y que por favor le perdonara. Así que Héctor rápidamente le habló a su abogado y a otros contadores que él conocía. Llamaba a los bancos para ver sus cuentas bancarias y en efecto veía que se habían retirado capitales y sumas bastante fuertes de dinero. Al igual, se habían pedido préstamos de esas entidades financieras. Así que Héctor, de un día a otro, estaba en bancarrota y solo con lo último que le había dejado aquella pareja, trató de vender algunas propiedades, pagar a algunos acreedores y renunciar completamente a su negocio, malbaratándolo, pues él no quería ir a prisión. Pero a pesar de esos esfuerzos, aún así no logró salir bien librado y tenía que pagar un castigo de 3 años en la cárcel, mientras su esposa se encontraba disfrutando del dinero mal habido con Braulio, paseando en cruceros, hospedándose en los mejores resorts, en lugares bastante cosmopolitas y lujosos, y solo se preocupaban por saber cuál sería el próximo punto para ir a derrochar dinero y disfrutar de esa vida de millonarios. Afortunadamente para Héctor, él recibió mucho apoyo emocional por parte de su familia, de sus padres y hermanos. Así que pasaron los 3 años y al salir de la cárcel, Héctor se fue a vivir a la casa de sus papás y ahí simplemente trataba de rehacer su vida. Mandaba currículums en búsqueda de algún trabajo, pero ninguna empresa le llamaba por ese pasado en la cárcel. Pero su mamá le propuso poner un negocio de comida corrida con diferentes guisos y su familia le apoyó económicamente para comenzar con ese proyecto. Sin embargo, era muy poca la gente que asistía, a pesar de que su mamá era quien le apoyaba a hacer los guisos y la comida en general. Y su madre tenía muy buena mano para hacer de comer. Había ocasiones que la comida se echaba a perder de un día a otro. Incluso el primer día en el cual pudo obtener una ganancia mínima después de muchos días de pérdidas. Ese día, el único día que había logrado sacar algunas monedas a favor de él, le robaron el dinero. Llegó un tipo a mano armada. Así solo veía su situación y se daba cuenta que realmente estaba pasando por una pésima racha, y su familia solo sentía lástima por Héctor, pues parecía que traía una aura oscura que le rodeaba, la cual solo lo hacía pasar por cosas malas y tener una pésima suerte
en casi cualquier cosa que él hiciera. Una tía de Héctor, quien se enteró de todo lo sucedido, le decía que de seguro tenía pegadas algunas malas vibras de personas negativas que no le habían aportado nada y solo habían buscado destruirle. Ella le platicó que a su hija, o sea, la prima de Héctor, un exnovio que tuvo que le fue infiel, luego intentó recuperarla, pero evidentemente ella ya no quiso regresar con ese hombre, y que aquel joven comenzó a espiarla y desearle mucho mal, y que la prima de Héctor notó que le estaba yendo mal en la escuela, en el trabajo, en lo económico en general, y decidió acudir a un foco tonal que se encontraba en el estado donde ella vivía, para despegarse todas esas malas vibras que traía cargando. Para quien no sepa qué es un foco tonal, explico un poco. El foco tonal es un pequeño círculo en la tierra, en el cual, cuando te adentras en ese sitio y hablas, emite un eco como si estuvieras en una profunda cueva y genera un intenso eco, a pesar de estar en un lugar totalmente despejado. Y esos países o estados que cuentan con un foco tonal, las personas van a liberarse de las malas vibras, como envidias, incluso trabajos de brujería. Existen focos tonales en Alemania, Japón, España, Francia, Inglaterra y México, que es el país que cuenta con más focos tonales, ya que existen 3 o posiblemente más en ese país, y son sitios de meditación. En esos puntos del mundo también se hacen limpias de malas vibras. Así que Héctor, sin tener nada que perder y ya desesperado por quitarse esas energías, acudió al foco tonal. En aquel centro espiritual, primero se tenía que hacer una profunda meditación, y Héctor, al ingresar al foco tonal, escuchó una aterradora risa que parecía que se desprendía de él y se alejaba más y más de su ser. Sentía una liberación de algo que incluso él no podía comprender. Era una liberación que le dio una sensación de bienestar y alivio casi inmediatamente. Se sintió liviano después de eso. Así que después de esa experiencia, comenzó a trabajar aún más en esa fonda de cocina económica y se fue aclientando. Cada vez llegaban más personas y ese lugar cada vez le comenzó a ir mejor. Posteriormente, comenzó a contratar personal que le ayudara a repartir, en lavar los trastes y losas de la cocina, también en hacer preparaciones de la comida. Héctor comenzó a recuperarse económicamente. Sin embargo, en otro punto, Telma y Braulio se habían quedado en un sitio de Buenos Aires, en Argentina, un tanto ya hartos de estar viajando de país en país y buscando un tanto de tranquilidad y tener un lugar estable donde quedarse. Así que en esa estancia, en un vecindario bastante inclusivo, había un joven hombre extranjero de España, quien también vivía en ese sitio, y comenzó a seducir a Telma. Ese hombre, el cual era bastante atractivo y se presentaba como un millonario que tenía múltiples negocios alrededor de todo el mundo, y quien también había optado por quedarse en esa ciudad provisionalmente, convenció a Telma en hacer una inversión millonaria en la cual él decía que triplicarían las ganancias fácilmente.
Así que Thelma, totalmente convencida, embabucada y embriagada por la verborrea de ese tipo, y al igual también enamorada de ese joven y guapo empresario, accedió y hacía la inversión depositándole una fuerte suma de dinero, casi la totalidad de su fortuna. Posteriormente, ese joven hombre, al ver que ya se le había dado el dinero, simplemente desapareció con todo el capital económico, dejando casi en bancarrota a esa pareja. Thelma y Braulio, al ya casi no tener dinero, solo regresaron a México, ya que sin nada, con el objetivo de que Braulio pudiera encontrar un trabajo como contador y así poder hacer lo mismo, ganar la confianza de algún empresario para posteriormente estafarlo. Pero la mala reputación de Braulio como estafador le había prescindido y nadie quería contratarle, pues se podría decir que estaba en la lista negra y prácticamente estaba tachado como una buena opción de ese pasado fraudulento. Al igual que Thelma, buscaba una pareja millonaria que le diera los lujos y estatus, pero esa mujer había perdido todo el atractivo y no había nadie de valor que le pudiera dar esa vida. Nadie estaba interesado en ella. Y poco a poco el dinero iba desapareciendo, se iba esfumando y cada vez la vida era más complicada. Cada vez la vida era más real. Esa pareja de estafadores vivía en una vecindad que tenía baños compartidos con todas las personas que habitaban ahí. Eran unos cuartos tristes en los cuales nadie quería vivir ahí, pero vivían porque no había de otra y no tenían dinero para mudarse a otro sitio. Braulio, en su desesperación y escasez, al no poder conseguir ningún trabajo, salía a robar con un cuchillo, a tratar de conseguir alguna cartera con dinero, al menos para tener algo que comer. Cuando un día, al tratar de conseguir una cartera, la víctima, quien era un hombre de edad joven, puso resistencia y Braulio encajó el cuchillo y lo mató. Y al ver ese acto, al ver ese homicidio, solo corrió, pero las autoridades le encontraron posteriormente con el dinero y el cuchillo ensangrentado. Pero en otro escenario, el negocio de Héctor continuaba creciendo cada vez más y más, hasta que se pudo comprar una casa, la cual la restauró para poder venderla al doble de precio, y ese dinero lo invertía para seguir haciendo lo mismo. Héctor comenzó a trabajar cada vez más en él, como en sus inicios, para tratar de generar riquezas, pues ese mal, ese daño que le hicieron, se había proyectado, se había devuelto a esas personas que le habían sembrado el mal, mismo mal que estaba repercutiendo con creces, con bastantes creces. Pero para Héctor solo era la mejora continua. Él comenzó a hacer bastante ejercicio, enfocarse en él mismo y su familia, en él mejorar como persona, dejando atrás todos los daños que otros individuos en los cuales confió le había hecho. Braulio, adentro de la prisión, solo sentía que la vida se le destruyó, pues era un ambiente bastante hostil para él. Los presos, adentro de la prisión, lo comenzaron a extorsionar y lo vestían con ropa de mujer
y lo obligaban a pasar tiempo con otros hombres, otros presos, a modo de satisfacción, hasta que algún día algún preso le mató por algo que nadie vio, nadie escuchó, ni tampoco nadie supo. Así Braulio había muerto en una total agonía. Le encontraron vestido de mujer, con el cuello abierto, en un charco de sangre, y Thelma se había metido al mundo de la prostitución de lleno, ya que desafortunadamente no tenía otra fuente de generar ingresos económicos. Y Héctor, por otro lado, cada vez seguía subiendo, generando empresas, haciendo dinero, comprando propiedades, teniendo relaciones con atractivas mujeres, pero ya sin formalizar nada, pues ya tenía la mala experiencia de su exmujer. Así que Héctor, ya teniendo el estatus nuevamente como empresario, un día que regresaba a su casa, mientras manejaba un lujoso auto, veía a Thelma prostituyéndose en una esquina de un parque y detenía su auto. Bajaba el vidrio de su auto. Le veía a esa mujer una mirada de tristeza y Héctor le decía: «Hola Thelma, como tú me mencionaste en la carta que te perdonara, déjame decirte algo. Sufrí como no sabes. Estuve en el infierno. Estuve en la cárcel. Estuve en la miseria total. Pero el karma te alcanzó. Y el día de hoy, al verte, déjame decirte que sí, que te perdono. Y lamento bastante que estés de esta manera. Yo te perdono desde el corazón, pero lo que siembras, cosechas hoy, y el karma hoy te está dando tu cosecha». Héctor partió en ese auto de lujo y Thelma se quedó en la esquina pensando en todo el daño que había hecho, todas las repercusiones malas que había hecho y cómo el karma le había castigado vilmente. Y al igual analizaba en la vida llena de lujos que había perdido y la vida de miseria que esperaba hasta que muriera, misma vida a la cual se tenía que acostumbrar. Esta fue la recopilación de relatos que el día de hoy traje para ti. Espero y lo hayas disfrutado. Sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien estos relatos. Me despido. Mi nombre es Jesús G. A mí me resta desearte una mórbida noche.